Maestros, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz aquí, transmitiendo esta noche. Tratamos de ir ajustando algunas cuestiones en el tono de los aprendizajes clave y cómo se van proyectando estos propios aprendizajes. Vamos a hacer una revisión, como lo hemos venido haciendo, desde aspectos que tienen que ver con la planeación, pero estamos tratando de enfocar hacia los propósitos generales de la educación socioemocional. Ya por ahí, por la página 519, el documento oficial de aprendizajes claves sobre la educación socioemocional en la educación básica marca los propósitos generales que tienen que ver con lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones, de las necesidades, pensamientos y emociones propias. Es decir, la parte del autoconocimiento es algo que también está incluido en la ética del cuidado y que también está incluido en el tipo de mexicano que se requiere. Aquí la parte del autoconocimiento nos lleva a reconocer también cuáles son situaciones que tienen que ver con nuestra conducta o con los vínculos que se establecen con otros y con el entorno. Todo esto marcado a partir de la página 519, donde están los propósitos generales de la educación socioemocional. La educación socioemocional tiene como base en el perfil de egreso el ámbito 5, habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Y el sujeto a lo largo de toda la educación básica y de la educación media superior tendrá que aprender a autorregular las emociones. Esta es una situación muy difícil. Hoy por la mañana platicaba yo con directores de educación secundaria y me decían que ellos tienen un verdadero problema con las emociones en el ámbito de la institución, tanto en la línea de maestros como en la línea de estudiantes, porque en realidad no aprenden o no aprendemos, se incluían y me incluía yo, a generar las destrezas necesarias para solucionar problemas de forma pacífica. Hay una decadencia en la concepción de la relación o de la interacción entre seres humanos que no me permite colocar esas estrategias para aprender a convivir en el sentido de la inclusión y en el aprecio por la diversidad. Por eso, a veces resulta muy difícil comprender al otro de manera empática y establecer relaciones interpersonales de atención y cuidado por los demás, mirando más allá de uno mismo. Pero también pareciera que a veces se va colocando como una contradicción, porque me preocupo mucho también por los demás, y a veces vivo para los demás y no vivo para mí. Entonces tengo que aprender a equilibrar esa atención que doy por los demás, que doy más allá de mi persona, para que también yo pueda fortalecer la autoconfianza y la capacidad para elegir a partir de una toma de decisiones fundamentales. La toma de decisiones es algo que se está observando en aprendizajes clave porque tiene que ver con el proyecto de vida. Y esta toma de decisiones son fundamentales. ¿Por qué no he tenido éxito? Voy a usar la palabra, aunque después la explicaré, en muchas cuestiones o en muchos aspectos de mi vida. ¿Por qué no he podido concretar muchas cosas? No las puedo concretar porque mis decisiones no han sido las correctas. Y cuando se han tomado decisiones correctas y fundamentales que me den autoconfianza y que me den la capacidad de elegir, y estas decisiones las llevo a cuestiones concretas, entonces la satisfacción es total. Por eso también en esta idea de la educación socioemocional, donde también hay ámbitos aquí en estos organizadores curriculares de educación socioemocional, se identifican también ámbitos, pero de ellos hablaremos después. Entre los propósitos está aprender y escuchar para respetar las ideas de los otros. A veces no sabemos escuchar, no ponemos atención, no damos el respeto por las ideas de los otros. Lo vemos ahorita en lo que está sucediendo en el país. Hay una falta de respeto por ideas de los otros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y esto traducido a la institución educativa me permitiría construir un ambiente de trabajo colaborativo, cuando menos un ambiente de trabajo en pequeño grupo, que nos permitiera a todos salir adelante, nos permitiera a todos avanzar y que nos permitiera cultivar una actitud responsable
positiva y optimista, porque también la parte del optimismo es importante para que yo pueda tener una percepción de autoeficiencia. Es decir, yo entiendo que los seres humanos, quienes estamos en educación de origen, somos buenas personas, pero que también yo debo de observarme con eficiencia y con eficacia, para que también en relación a mis estudiantes yo pueda permitirme mantener la motivación para hacerlos que se desempeñen con éxito en sus actividades cotidianas. Al que le toca motivar es al profesor le toca ejemplificar muchas cosas. Está como ahorita con las observaciones que están haciendo algunos maestros, en donde en algunos salones metieron hasta 10 personas, 12, 15 personas, les colocaron otro tipo de alumno, no trabajaron con sus alumnos. Y pues también emocionalmente los maestros ayer y antier me lo decían, hoy mismo también me lo comentaron, cómo esos golpes emocionales que se empiezan a dar por una falta de decisiones adecuadas y correctas. Por eso el cultivo de las actitudes responsables, positivas, optimistas, donde yo me vea como un generador de logros también, y que pueda yo también en esos casos en los que caigo, porque también emocionalmente a veces mis tropiezos, a veces mis debilidades y a veces los azares de la vida me colocan también, como los azares de la naturaleza, me colocan para desarrollar una capacidad de resiliencia y en este sentido enfrentar las adversidades y salir de las propias adversidades fortalecido. Eso es muy difícil, aquí se dice muy fácil, pero ya en el tono de la práctica, salir fortalecido de una situación difícil implica haber aprendido a vivir en paz. Esta parte de la vida en paz no se toca, al menos no la he encontrado, no la encontré como un indicador a lo largo de la educación socioemocional. Pude haber errado mi lectura, pero no la encontré. Y yo creo que esta parte de la paz es importante. Por eso yo en otra videograbación decía, en otra transmisión en tiempo real decía yo que, ¿por qué no una educación integral a partir de lo que sería la salud y donde pudiéramos colocar la paz también, el amor, la dicha, la belleza, la armonía, la felicidad, tratando de entender que la felicidad, todos vamos en busca de la felicidad, pero que la felicidad son destellos que se van presentando también. Ya lo explicamos eso en otro video. ¿Y cómo voy a salir fortalecido de situaciones cuando yo no me doy cuenta que soy un sujeto vulnerable y que estoy expuesto a muchas cosas, inclusive mis estudiantes expuestos al consumo de las drogas, a los embarazos no deseados, la deserción escolar, el propio estrés, la ansiedad, la depresión, la violencia, las situaciones de suicidio? Las situaciones en general no están muy fortalecidas en la institución educativa y nos toca a nosotros hacerlo con este modelo o con otro modelo, porque sí es importante esta parte de la condición socioemocional. Por eso hablábamos de la planeación también y tratábamos de ligar cómo lo haré a partir del próximo lunes, que voy a revisar contenidos de primer año. El próximo lunes voy a revisar contenidos de primer año. Y por eso ya desde 2 días atrás, en estas transmisiones en tiempo real, estoy colocando el aspecto de la planeación, porque la planeación en el contexto educativo es un desafío creativo para los maestros. ¿Qué sucede con la necesidad de planeación y con la condición creativa? ¿Cómo se va observando? Ya hace rato me reuní con un grupo de maestros en los que me decían, y me lo decía también el profesor Juan Trejo, la experiencia es importante, hay una demanda de toda su experiencia y de todo el conocimiento, en tanto que el profesor requiere anticipar, requiere investigar, analizar, sintetizar. Estas son necesidades básicas de aprendizaje en el maestro: relacionar, imaginar, proponer, seleccionar. ¿Por qué no tomar decisiones? Manejar adecuadamente el tiempo lectivo que a veces se nos va. Conocer los recursos materiales, los recursos con los que se cuentan. Diversificar las estrategias didácticas, punto central, partiendo de todas las necesidades de los estudiantes. Entonces, hay necesidades de los estudiantes que tienen que ver con la condición socioemocional y hay necesidades que yo observo en mis estudiantes que me hacen hacer un recorrido por la planeación en el contexto educativo,
y colocarme solucionando creativamente las situaciones hasta llegar a las estrategias didácticas para que de una manera consistente yo pueda realizar esta planeación en relación con los principios del modelo educativo y del plan. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cómo llegaría yo a planear de manera consistente? Sino tomando en cuenta una serie de aspectos que en el trabajo, en el aula generalmente estamos viendo. Ya desde el Acuerdo 592 me han dicho que tengo que poner al alumno en el centro y me han pedido que yo haga una comparación entre el Acuerdo 592 y los aprendizajes clave para observar qué está faltando, qué se quitó, qué se puso, qué ausencias hay. ¿Qué me han dicho también desde el Acuerdo 592? Que tengo que generar ambientes de aprendizaje cálidos y seguros. Por eso la ética del cuidado, el cuidado a la seguridad, la protección, el respeto a la integridad física, psicológica, social, colocar una disciplina acorde a la edad y el respeto por la dignidad de la persona. Y el ambiente de trabajo, el ambiente de aprendizaje, el ambiente en el que se desarrolla el acto educativo debe de ser un ambiente cordial, cálido, seguro, yo diría con alegría, con atención, con sorpresa, con motivación, e inclusive con recompensas, porque también tiene que haber recompensas. No podemos no enseñar a nuestros alumnos a que hay recompensas en la vida. Tengo que enseñar a mis estudiantes también a que la vida tiene recompensas y que las recompensas vienen desprendidas de la satisfacción de necesidades que me permiten poner en juego un concepto que se llama trabajo. Por eso, el trabajo que han desarrollado los maestros, que hemos desarrollado los profesores, me permite con mi experiencia en el teatro, llaman tablas, aquí a lo mejor diría yo que tengo mucha palestra, pero me permitirían diseñar con mi experiencia, las propias experiencias para el aprendizaje situado, concepto del que hay que hablar también para ver a qué se refiere esto del aprendizaje situado y dar mayor importancia a la calidad de los aprendizajes. Aprendizajes clave me dice que hay que poner mayor atención en la calidad que en la cantidad de los aprendizajes, pero aquí también empiezo a entrar a un problema que yo observaría como los aprendizajes puntuales. Yo, para observar aprendizajes entre mis alumnos, tendría que ver en qué situación se encuentra mi grupo, dónde está cada uno de mis alumnos, hacia dónde deben de llegar todos y cuál es la importancia de que los alumnos aprendan a resolver problemas, aprendan de sus errores y apliquen lo que vayan aprendiendo en distintos contextos, pero yo agregaría que no lo dice aprendizajes clave, sin olvidar que hay aprendizajes puntuales que se tienen que cubrir en el desarrollo de la educación básica y que sin esos aprendizajes puntuales no se puede llegar a los otros aprendizajes siguientes porque está precedido de un aprendizaje real. Por eso las estrategias didácticas son importantes, son necesarias y en esta idea de la planeación en términos generales me habla como lo observé en el nuevo modelo educativo, porque hicimos un evento en abril 1, luego lo hicimos en mayo vimos lo del PIPE-CIDE en el año pasado 2017 y en abril 1 lo que revisamos fue el contenido del nuevo modelo educativo y lo que me decían ahí metodológicamente, las preguntas detonadoras, los problemas abiertos, los procesos dialógicos. Ahí me hablaban de proyectos, de preguntas y de investigaciones, e inclusive me hablaban del aula invertida. Por eso los juegos, el trabajo por proyectos, las secuencias didácticas, el estudio de casos, los dilemas, los debates, las asambleas, las lluvias de ideas, todo lo que le quieran poner en cuanto a técnicas de participación. O a dinámicas también, a técnicas de participación, diría yo, para que, recuperando, porque aprendizajes clave está recuperando condiciones del concepto de evaluación de 1972, bajo ideas de Clifton Chadwick. Ahí está en el texto, aunque no lo digan que es él, pero ahí está en el texto, entonces también recupero dinámicas y técnicas de participación.
estas últimas con mayor fuerza, para meterme a la asamblea, a la lluvia de ideas, al debate, al simposio, al panel, al foro, que también lo puedo utilizar. Y la relación de los contenidos con otras asignaturas también en el caso de la planeación y de las áreas del currículum para fomentar lo que llaman desde el enfoque competencial en cuanto a conocimientos, la interdisciplinariedad. Ahí está la disciplina, la interdisciplina, están como elementos del conocimiento y lo tienen señalado ellos en aprendizajes claves en el enfoque competencial. Y el papel del maestro, el papel del alumno, que ya se ha hablado como un centro, el papel del maestro lo sitúan en aprendizajes clave como un mediador más que como instructor. Pero también al conducir, el maestro tiene que instruir y tiene que transmitir conocimientos, porque independientemente del modelo, las tres actividades fundamentales del profesor en la escuela son la transmisión de conocimientos, la capacidad para mover o la condición para mover la capacidad intelectual de sus alumnos y colocarse como un ejemplo de superación personal y profesional. Entonces, esta idea de los aprendizajes claves, que el papel del maestro es más como mediador que como instructor, bueno, pues entonces habrá que ver la situación metodológica en la que yo me coloque, porque necesariamente, como lo dije en la sesión anterior, el día de ayer lo comenté, tendríamos que recuperar aspectos metodológicos de intención global y de intención individual, y que estos métodos me los otorga, como dice el grande maestro mexicano Antonio Domínguez Hidalgo, la encanecida escuela nueva. Por eso, el maestro genera saberes previos, observa los intereses de su alumno, ve la diversidad del aula y modela el ejemplo, modela con el ejemplo. Esta es una parte fundamental. Por eso, la evaluación de los aprendizajes, primero la planeación y luego la evaluación, pero la planeación empieza con evaluación y la planeación termina con evaluación, siempre en un proceso. Yo diría que la evaluación es el gran proceso de los procesos que se vive en la educación, porque inclusive actualmente la evaluación ocupa un lugar, dicen en aprendizajes clave, un lugar protagónico en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y para mejorar la práctica pedagógica de los profesores, es decir, la práctica docente, porque los que ejercen la práctica docente somos los maestros, y especialmente si lo hacemos de una manera sistemática y articulada con la enseñanza y con el aprendizaje. En los mismos aprendizajes clave hablan de enseñanza y aprendizaje, y hay frases conocidas que, perdón, pero yo he manejado en mis videos este tipo de frases, como señalar que enseñanza y aprendizaje son las dos caras de una misma moneda. Y no puedo dejar de hablar de enseñanza y aprendizaje ligado, porque están ahí. Y desde esta perspectiva, evaluar promueve toda una serie de reflexiones y mejores comprensiones del aprendizaje, al posibilitar a los maestros, a los estudiantes, a la comunidad escolar y una serie de condiciones en las cuales todos contribuyamos activamente en la calidad de la educación. Aunque en aprendizajes claves van a hablar, como lo mencioné ayer, de los 3 momentos en que se va a rendir el informe, no de la evaluación, fíjense, o leí mal, pero ahí dice medición. Ahí el concepto que manejan es medición y habría que revisarlo. Pero se hace evaluación, pero se informa medición. Eso es lo que nos están diciendo. Y pues necesitamos estar al tanto. La evaluación tiene un enfoque formativo y se maneja así formativo porque se llega al propósito de obtener información de cada uno de los actores involucrados y hay una toma de decisiones que busca el cumplimiento de los propósitos educativos. Y para los maestros, la articulación de la evaluación con su práctica cotidiana se resuelve, se observa como un medio para conocer
el proceso de aprendizaje de los alumnos e identificar el tipo de apoyos que requieren para alcanzar los aprendizajes esperados mediante las oportunidades o las nuevas oportunidades que haya para aprender. Al final de lo que se trata es de aprender. Es un aprendizaje, se espera ese logro, pero también las formas en que yo voy a llegar a ese logro, tengo que observarlas a partir de lo que dice los aprendizajes clave y de lo que no dice los aprendizajes clave, porque también puedo echar mano bajo esa libertad para la planeación y bajo esa libertad para la metodología, a menos que no me digan que hay libertad metodológica, sino que nada más hay libertad para la planeación. Pero si hay libertad para abordar los aprendizajes esperados que se miden a lo largo del año, a excepción de preescolar que se miden a lo largo de los años, del nivel, entonces estamos ante una condición de libertad para la planeación, de libertad metodológica, de libertad en el proceso de instrumentar mejor la evaluación y que la información que se recabe a partir de las evaluaciones y las retroalimentaciones o realimentaciones les brinde un reflejo de lo que podría ser la relevancia y la pertinencia de lo que se logra, de lo que me da la intervención didáctica. Por eso hay que hablar de didáctica. Por eso tengo que hablar de didáctica, no nada más de lo que aportó la pedagogía o las ciencias de la educación, sino de lo que ha hecho la didáctica, porque finalmente la didáctica, el planteamiento didáctico me va a permitir generar un criterio para que yo pueda hacer las modificaciones. Ayer decíamos, lo que yo puedo planear puede cambiar, y cambia porque hay toda una serie de desviaciones que se pueden presentar, de condiciones que no puedo yo controlar y que yo tengo que generar un cambio. Es como cuando usan tecnología, maestros. El problema del uso de la tecnología yo lo veo inclusive en el nivel de las maestrías y de los doctorados. Colocan su cañón, colocan su computadora, colocan su presentación. Si se va la corriente eléctrica, empiezan a tener problemas. No hay un dominio del conocimiento, no hay un dominio de la situación didáctica, no hay un dominio y no hay versatilidad para trabajar inclusive sin la tecnología, sin hacer uso de esa tecnología. Estamos dependiendo mucho de la tecnología en algunos casos. Maestros que están dependiendo totalmente de su presentación, de su computadora, de su cañón. Pero una vez que se vaya la corriente eléctrica, empiezan a tener problemas. Entonces, la didáctica debe de estar presente en la planeación, en la evaluación, el enfoque formativo de la evaluación, para conocer las habilidades, para aprender, para reconocer dificultades, para hacerlo de una manera más óptima. En otras palabras, con los resultados de la evaluación, los alumnos obtienen la información necesaria para tomar decisiones de su proceso de aprendizaje. Y recuerden que la Secretaría de Educación Pública hizo la impresión de unos libros sobre evaluación con el enfoque formativo de la evaluación y las herramientas para la evaluación en la educación básica. Ahí están esos cuadernillos que a mí me parece que son importantes porque los mismos aprendizajes clave rescatan mucho de ahí para la evaluación y la posibilidad de que nuestros estudiantes, con la ayuda de sus profesores, de los padres, de sus tutores e incluso de sus compañeros, puedan crear inclusive estrategias para su aprendizaje, que les permitan también aprender de mejor manera. También esta parte del autodidactismo que debe de estar por ahí también presente. Yo voy a trabajar el 12 de mayo en Campeche, regreso a Campeche, voy a trabajar habilidades digitales en el ámbito 11 del perfil de egreso. Y dirían, bueno, ¿y cómo va a trabajar habilidades digitales? Yo voy a hacer la parte didáctica, pedagógica, y me voy a apoyar en personas que saben manejar la parte tecnológica del manejo de las computadoras para poder explicar a los maestros cómo podemos entrar en esta parte de las habilidades digitales. Ahí vamos a estar en Ciudad del Carmen y el día de mañana seguiremos hablando de estos aspectos de la evaluación, seguiremos hablando de
los propósitos que están en la educación socioemocional. Iremos haciendo una combinatoria y probablemente mañana termine yo con una miscelánea haciendo una serie de comparaciones entre el acuerdo 592 y los aprendizajes clave, para que el lunes yo pueda entrar a primer grado y ya revisar contenidos del grado, alternando también con las partes de la educación socioemocional. Maestros, les agradezco a todos los que me han estado viendo esta noche y les pido que compartan ahí abajo a la izquierda, por ahí tienen compartir. Si le dan a compartir y lo reproducen entre sus compañeros, ya tenemos 31 transmisiones con esta. Y el día 12 nos vemos en Ciudad del Carmen. Este sábado estoy en Reynosa, Tamaulipas, trabajando con maestros de secundaria. Y si quieren que vaya yo a su estado, mándenme un mensaje inbox en Facebook y nos vamos poniendo de acuerdo para estar ahí en el estado de la República que solicite mi presencia. Soy su servidor Manuel Quiles Cruz. Maestros, por favor compartan esta videotransmisión y les agradezco su atención. Hasta mañana, maestros, muchas gracias, muy amables.